Es día 20 de mayo y damos la bienvenida ya a la emisión de la mañana del Comercio TV. Saludamos a nuestros amigos televidentes cuando son las 7 en punto de la mañana y agradecerles por siempre estar en nuestra sintonía. Mucho para contarles, mucho para hablar. Hoy día le tendremos a las 7:30 de la mañana al líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo. Con él estaremos hablando de las medidas justamente tomadas por el gobierno nacional. Así que les invitamos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información y les contamos justamente que dentro de las medidas económicas de austeridad tomadas por el gobierno se anunció la reducción de más de 4.000 millones de dólares. Esto significará la disminución de la masa salarial y el cierre de instituciones públicas, además del recorte del sueldo de trabajadores públicos, quienes ya anunciaron una demanda de inconstitucionalidad contra las medidas. 4.000 millones de dólares serán disminuidos del gasto público distribuidos así: 980 millones en la masa salarial, 400 millones en bienes y servicios, 1.300 en gasto capital y 1.300 millones en la renegociación de la deuda. Debemos tomar medidas para evitar el derrumbe de la economía nacional. Estas medidas de austeridad significan también la eliminación de 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Medios Públicos, Ecuador Estratégico, Siembra, Crear, Correos del Ecuador, Unidad de Almacenamiento. Se eliminará además del servicio de contratación en obras de inmobiliar y la aerolínea TAME entrará en liquidación. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. A esto se suma un recorte más en las misiones ecuatorianas en el extranjero. Cerraremos 5 embajadas y oficinas diplomáticas más: Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. Además, cerraremos 6 consulados adicionales: Tapachula y Valencia en Venezuela, entre otros. Con esto, 10 embajadores regresarán y sus cargos serán tomados por funcionarios de la carrera diplomática. 70 trabajadores de todo el mundo retornarán al país y se finalizarán 75 contratos en el exterior. Entre las medidas se contempla además una reducción de las horas laborales de los empleados de la función ejecutiva. Para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de las 8 de hoy y recibirán la remuneración por esas 6 horas, priorizando el teletrabajo. Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su modalidad de trabajo: el personal que preste servicio de salud, policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. Según fue explicado por el Ministerio de Trabajo, la jornada especial de menos 2 horas implicará una reducción de la remuneración del 16.6%. En la jornada especial de menos 1 hora se descontará el 8.3%, mientras que el aporte de la Seguridad Social se mantendrá sobre la remuneración sin reducción. Pero esto, a decir de Cristóbal Buendía, de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, es ilegal y va en contra de la Constitución. Aquí se está planteando, es preferible tener un trabajo que no tenerlo, a pesar de que las condiciones sean atentatorias. Por eso anticipa que una vez publicados los decretos, la organización planteará una demanda de inconstitucionalidad. Los derechos de los trabajadores tienen una condición de supraderecho, es decir, de un derecho que el Estado tiene que atenderlo preferentemente. Entonces, sobre estos criterios es que justamente la demanda de inconstitucionalidad va a fundar sus aciertos y estamos plenamente seguros que la Corte Constitucional los acogerá e inmediatamente echará abajo esta decisión. Informó Carolina Basante. Y como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, la jornada laboral de los docentes públicos se reduce a 7 horas. La Unión Nacional de Educadores rechaza la decisión y exige el pago de sueldos del mes de abril. Veamos. La incertidumbre crece en el magisterio fiscal tras el anuncio de las nuevas medidas económicas. La jornada para docentes se reduce 1 hora, es decir, recibirán el 8.3% menos de su salario. Los docentes recibirán entre $68 en adelante menos de su mensual. Se reduce 1 hora justamente en reconocimiento al fuerte trabajo que tenemos en estos cambios. El recorte en la jornada laboral se traduce en desvinculaciones, a decir de la presidenta de la UNE. Afirma que en los 2 últimos meses 4.000 docentes han perdido su trabajo, criterio que se contradice con el anuncio de la ministra de Educación, Montserrat Kramer.
Tienen los ganadores del Quiero Ser Maestro 6 y serán desvinculados alrededor de 2.000 docentes más. No ha habido despidos hasta el momento y no habrán más, está firmado y confirmado por el presidente. Lo que hubo fue cesión de contratos o desvinculaciones en el proceso Quiero Ser Maestro 6. Hay otra preocupación de la dirigente gremial. Denuncia que el 50% de los docentes, es decir, 80.000 de 160.000 a escala nacional del magisterio, aún no reciben el sueldo correspondiente al mes de abril. Debe los sueldos a más de 14 provincias, eso significa alrededor de 60 millones de dólares. Ante la emergencia, el gobierno le apuesta a la teleeducación a través de medios públicos. Sin embargo, una de las medidas es la eliminación de empresas públicas, entre ellas medios estatales. El gobierno fortalecerá desde el 1 de junio la teleeducación a través de los medios públicos de plataformas tecnológicas. En este momento no tenemos la frecuencia de ese canal explícitamente, sin embargo estamos trabajando conjuntamente con Mintel para tener un espacio fijo y cada vez más amplio. Mientras que la UNE en conjunto con otras organizaciones sindicales alistan nuevas movilizaciones y demandas en contra de las nuevas medidas económicas. Informó Priscila Cadena. Y el Gobierno Nacional da paso a la liberación de los precios de la gasolina extra y diésel. Los mismos estarán regidos por el mercado internacional, con lo que automáticamente se eliminarían los subsidios estatales. Los nuevos valores regirán una vez que se emitan los decretos ejecutivos. Es algo que se lo veía venir. En días pasados, René Ortiz, ministro de Energía, anunciaba tener en manos un nuevo sistema para que los combustibles ecuatorianos se los comercialice a precios internacionales. Solo faltaba la voluntad política del Ejecutivo, lo que se dio la mañana de este martes con el anuncio del presidente Lenín Moreno. El precio internacional de combustible ha bajado en todo el mundo, pero el sistema que tenemos no permite que la ciudadanía se beneficie de esa reducción. Este cambio nos permite bajar el precio de la gasolina extra y la Ecopaís de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel a $1. Con eso, el régimen se quita el dolor de cabeza de subsidiar la gasolina extra y el diésel. Mire usted que el precio se le eliminó totalmente. Ahora ya no tenemos nada que hacer con los precios. Eliminaron el subsidio. Bajó el precio del mercado y se acabó el subsidio. Sí será responsabilidad del gobierno nacional establecer una banda para entregar una subvención sectorizada si el precio se excede de los cálculos previstos. Se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. El auxilio estatal va dirigido a los usuarios de ese segmento de consumo. Transporte urbano, como señalaba usted, o transporte interprovincial. No a los precios de Las autoridades se manejan en un más o menos 5%, por ejemplo, para la gasolina extra partiendo de $1.85. Para Henry Llanes, experto en temas petroleros, se tiene que tener mucho cuidado para no dar paso a monopolios. Cuando yo escucho libre mercado y cuando se trata de un monopolio, yo le pongo los precios al Ecuador. El Ecuador no me los pone a mí, yo los pongo porque el Ecuador no tiene otra opción. Entonces no se puede manejar ese concepto de libre mercado. Su entrada en vigencia será cuestión de horas, una vez que se pulan los decretos ejecutivos. El decreto está listo, pero hay que cambiar. Recuerden ustedes, hay más de 1.000 gasolineras en el país. Entonces todas ellas llevan un proceso, es un protocolo muy interesante, un protocolo muy técnico. Otro aspecto que cabe recalcar es que se permite la libre importación de combustibles, informó Héctor Romero. Existe preocupación en el sector del transporte y las comercializadoras de combustible respecto al sistema de bandas que reemplazó el subsidio a la gasolina extra y diésel. Según indican, todavía no hay nada claro en el cálculo sobre el precio del combustible cuando el valor del petróleo se incremente en su referencial WTI. Veamos. El anuncio respecto del reemplazo del subsidio de gasolina extra y diésel por un sistema de bandas ha resultado un tanto confuso para los distribuidores de combustible. Según se ha indicado, la base de la banda para la extra será de $1.75, mientras que del diésel será $1. ¿Cómo mismo va a quedar esta situación? Y mientras no exista el decreto que reforme el anterior decreto, que tiene ahí ya fijado los precios en $1.85 de venta al público, los precios en las estaciones de servicio se mantendrán sin variación. Esto es precisamente lo que no tienen claro el sector de los distribuidores de combustibles, ni tampoco el de los transportistas. Se deja liberado
y esto en el futuro, al normalizarse los precios internacionales, esto sí nos causa una preocupación en vista que nosotros tenemos una tarifa fija con los precios actuales. Y eso nos preocupa al no conocer la banda real que se establezca, si va a ser abierto o va a ser focalizado. De esta manera, dice que el sector transporte en una mínima parte se ve favorecido. Cuando por principio de la operación el precio internacional del crudo baje, también lo hará el diésel y la gasolina extra. Sin embargo, según los distribuidores de combustible, hay que tomar en cuenta que el margen de fluctuación estará en un 5%. Si el precio del petróleo se dispara y por ende se va a disparar el precio de los combustibles, entonces, si es que pasa ese precio tope, el Estado nuevamente tendría que subsidiar. Pero en este caso, ya no sería un subsidio universal, sino sería un subsidio focalizado para ciertos sectores. Según las autoridades, se estimaría que el referencial del petróleo WTI llegaría en 2020 a $32 el barril, mientras que en 2021 podría variar entre $30 y $35. Informó Javier Rosero. Y luego de 54 años de operaciones, la aerolínea estatal ecuatoriana TAME será liquidada. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno, pues a lo largo de los últimos 5 años ha registrado al menos $400 millones en pérdidas. La larga agonía de TAME finalmente llegó a su fin. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció su liquidación tras registrar pérdidas millonarias, aunque aseguró que se mantendrán las rutas indispensables. La única aerolínea de bandera ecuatoriana fue fundada en diciembre de 1962 por la Fuerza Aérea y estuvo bajo la administración militar durante al menos 45 años. Pero en 2011, durante el gobierno anterior, la historia de TAME dio un giro inesperado. Dejó de ser administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana y pasó a manos del Estado. Este expresidente ejecutivo de la aerolínea sostiene que hubo una serie de factores que pudieron haber incidido en la liquidación de la empresa. Es que cuando yo estaba en la administración de TAME, TAME tenía cerca de 1,000 empleados, 900 ya. Y luego las siguientes administraciones pues hicieron que TAME fuera creciendo en cuanto a personal, en cuanto a aviones, etcétera, y ampliando rutas a destinos en el extranjero, por ejemplo, Estados Unidos, que le pusieron en una situación difícil. Otro de los presidentes que pasó por TAME fue Gustavo Cuesta. Él recuerda que durante su administración se incrementó la flota de aviones, pero quizá el descontrol en los gastos y problemas administrativos pudieron ser otro de los factores. Es una pena, es muy sensible que TAME llegue a esta situación. Pero creo que dadas las circunstancias actuales es el único camino que queda. Sin embargo, fue una caída tras caída, porque la liquidación de TAME no es un tema del que se venía hablando por el momento. Esta posibilidad ya se venía analizando desde hace algún tiempo atrás, pero la emergencia agravó la situación. Ni las concesiones que planteó el gobierno dieron resultado. Trataron de venderla, pero que no tenían mucho que ofrecer. No hubo interesados, sobre todo cuando las situaciones son tan críticas, cuando los aeropuertos están cerrados. ¿Quién va a comprar una aerolínea? Hasta antes de la emergencia, TAME volaba a distintas rutas nacionales e internacionales. Sin embargo, con el anuncio presidencial inicia ya su proceso de liquidación. Liquidar los empleados, tener que ver cómo le pagan los acreedores. Los principales acreedores son estatales, pues no les pagará, y si quiebra, pues habrá que ver qué queda de la liquidación, sus activos. Con esto se pone fin a la única aerolínea de bandera ecuatoriana que surcó los cielos nacionales e internacionales por 54 años, informó Marilyn Jaramillo. Al retornar, la Confederación de Nacionalidades Indígenas pide a la ONU declarar el estado de catástrofe sanitaria en la Amazonía. Además, la Fiscalía allanó las instalaciones del municipio de Colta, en Chimborazo. Se investiga la adquisición de insumos de desinfección con sobreprecio. Ya regresamos. El coronavirus no es un juego. Los casos de contagio cada vez van en aumento. Sé responsable. Lávate las manos con frecuencia. Luchemos juntos contra la pandemia con conciencia social. Quédate en casa. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpie con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos.
Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Les contamos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas pide a la ONU declarar el estado de catástrofe sanitaria en la Amazonía. Esto tras conocerse por parte de dicha organización que hay 56 casos confirmados en las nacionalidades amazónicas y 5 fallecidos quichuas. Un documento difundido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana o CONFENIAE revela que existen al menos 56 casos confirmados de coronavirus en los pueblos indígenas en 5 de las 6 provincias amazónicas. Según se detalla, hay 39 personas confirmadas en la nacionalidad quichua, 15 en la nacionalidad siecopay, un guaorani y un shuar, que corresponden a las siguientes provincias: 24 casos en Napo, 15 en Pastaza, 15 en Sucumbíos, 1 en Orellana y un caso en Zamora Chinchipe. Además, se indica en este mismo documento que hay 5 personas fallecidas que corresponden a la nacionalidad quichua. El prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, dice que en esa provincia en las últimas horas sí se han confirmado casos correspondientes a las nacionalidades. Y me ha confirmado que hay 3 casos en el grupo Secoyas. Y asegura que los mismos pueblos indígenas han tomado medidas para impedir el ingreso de ciudadanos a sus comunidades. Ellos mismos, desde cada una de las comunidades, poniendo controles para que no ingrese personal a sus comunidades. Sin embargo, no es suficiente, asegura. Esto sumado a que desde este 20 de mayo esa provincia pasará a retomar sus actividades con semáforo en amarillo. Pero dentro de esta lista consta una mujer de 17 años de la comunidad guaorani, gestante y portadora del virus. Según detalla este comunicado del Ministerio de Salud Pública, fue trasladada a Quito, donde se encuentra aislada. Además, se habría determinado a otras 17 personas con antecedentes de síntomas respiratorios en la misma comunidad de Miguaguno, comunidad de donde es originaria la joven. Tras conocerse de este caso en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca con preocupación los altos riesgos de COVID-19 para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial por su alta vulnerabilidad inmunológica ante nuevos patógenos en Ecuador. Es por ello que la misma CONFENIAE solicita a la ONU que declare el estado de catástrofe sanitaria en la Amazonía. Informó Marilyn Jaramillo. 7:23 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida acá a nuestro informativo del Comercio TV, al líder del movimiento Creo, al señor Guillermo Lasso Mendoza. Señor Lasso, bienvenido acá a Televicentro, desde su sede matriz en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Hoy día vamos a hablar de algunos temas de interés público. Sin duda, uno de los temas de mayor penetración en estas horas es los datos y lo que ha sucedido con el anuncio del presidente de la República sobre las medidas, pero también quiero topar al iniciar esta conversación y darle la bienvenida al señor Lasso y preguntarle de entrada cómo está su iniciativa de salvar vidas. Estamos viviendo una emergencia sanitaria y económica y creo que es válido comenzar por lo que el pueblo ecuatoriano, por la ciudadanía necesita. ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? Señor Lasso, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Televicentro. La iniciativa Salvar Vidas va muy bien. Hemos logrado hasta ahora donaciones por $9 millones. Hemos gastado en medicinas, insumos y equipos cerca de $7 millones y hemos distribuido no más de 3 millones de esos $7 millones. Hemos llegado a 137 cantones del Ecuador y a más de 170 hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, de Solca, la Policía Nacional y algunos otros centros médicos del país. Hemos entregado respiradores a la ciudad de Quito, la hemos atendido en la última semana a sus 3 más grandes hospitales, el Andrade Marín, el Pablo Arturo Suárez y el Eugenio Espejo. Y estamos trabajando día a día con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha solidaridad, entregando respiradores, entregando ropa de bioprotección, gafas protectoras, visores protectores, monitores cardíacos. Hemos apoyado al municipio de Guayaquil entregándole hasta el momento 152 de 200 camas clínicas para amoblar
el Hospital Bicentenario en la antigua maternidad Enrique Sotomayor. Hemos apoyado también la iniciativa del Centro de Convenciones para atender a los pacientes en situación intermedia. Hemos apoyado al municipio de Daule con un centro de oxigenación y protección para los enfermos del coronavirus. En fin, estamos trabajando con mucho entusiasmo a lo largo y ancho del Ecuador. Es que es importante que la comunidad sepa también que sus líderes se preocupan por ellos, que no solamente está en el tema político, sino que también en las horas difíciles como la que estamos viviendo viene el apoyo que se necesita tener. Ahora, si entremos a materia política, señor Lazo, debemos hacerlo. El día de ayer el presidente de la República tomó nuevas medidas. ¿Qué opinión merece esto? Bueno, si vamos una a una, pues vemos que en materia de combustibles, la decisión básicamente mantiene los precios de los combustibles y establece una aproximación futura que implicará la eliminación del subsidio a una tasa mensual máximo del 5%, efectos de que no se disparen los precios. Realmente el gobierno se ha demorado 3 años en presentar un programa económico que no lo ha tenido antes y que creo que ahora tampoco existe, porque en la medida de los combustibles es una medida neutra que deja la situación en la similar situación anterior a estas medidas, es decir, a los precios vigentes el día lunes 18 de mayo. Frente a esta crisis que estamos viviendo, señor Lazo, vamos a un hipotético escenario. Vamos a suponer que usted está en el poder, señor Lazo. ¿Qué haría? ¿Qué presentaría? ¿Qué nos propondría y por dónde caminaríamos? Es necesario llevar a cabo reformas estructurales en el Ecuador, reformas estructurales en el campo tributario, que simplifique el sistema tributario del Ecuador. ¿Cómo cuáles? Perdón que le interrumpa, señor Lazo. ¿Cómo cuáles? Porque el tema tributario, perdón que le interrumpe, pero el tema tributario es válido. ¿Cuáles sería? ¿Qué cambios serían? Bueno, a eso iba, dejar los impuestos que recaudan, como el impuesto a la renta, el IVA, definir una reducción gradual en un plazo de 4 años del impuesto a la salida de divisas, que ha sido en estos 13 años un impuesto al ingreso de divisas en el Ecuador. Simplificaría ese sistema tributario, simplificaría el sistema arancelario del Ecuador para bajar el costo, mejorar la competitividad del país, favorecer al sector agropecuario con menos aranceles sobre los insumos, sobre los equipos agrícolas, a la industria en general, de tal manera que abarataría por esa vía el costo de vida de los ecuatorianos. Por otro lado, son necesarias reformas también en el campo de mercado de capitales, también en el sistema previsional y otras reformas que son fundamentales, no necesariamente en el campo económico, como es la ley de comunicación y como también es la ley de educación superior. Es decir, ahí le he dado algunos aspectos de los que yo haría, partiendo por la necesaria lucha contra la corrupción, que es la manera en que los recursos podrán algún día alcanzar a los ecuatorianos. Esa lucha contra la corrupción debería de ser una lucha implacable de toda la sociedad ecuatoriana. Señor Lazo, usted ha topado un tema que a todos los ecuatorianos nos ha dolido estos últimos días. ¿Cómo nos han robado? Es la verdad. El tema de los insumos médicos, de las contrataciones, de mascarillas, etcétera, se han robado mucha plata. El Estado tiene, usted acaba de decir, de poner políticas claras contra la corrupción. ¿Cómo cuáles? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que hay que luchar en todos los frentes. Mire usted, acaba de señalar un buen ejemplo. Salvar vidas con muy poco dinero comparado con el gran presupuesto que tiene el Ministerio de Educación o de Salud, perdón, o el Estado, hemos hecho mucho, porque acá no hay sobreprecios, no hay burocracia y uno tiene perfectamente claro el objetivo, salvar vidas. Y hemos comprado aquellas mascarillas N95 en $2.85 más el IVA. Es decir, aquí no hay la posibilidad de sobreprecio. Tenemos que luchar en el Estado ecuatoriano contra la corrupción, contra un sistema que está enquistado
desde hace ya por lo menos 13 años en el Ecuador. Y es para decirles, por favor, ya paren de robar, que ese dinero lo necesita el pueblo ecuatoriano para cuidar de su salud, para alimentar a los niños recién nacidos, para cuidar de la educación de los ecuatorianos. Por favor, ya paren de robar y que las autoridades, tanto la Fiscalía como el sistema de justicia, actúen con la mayor severidad posible contra los corruptos. Hay que actuar con agilidad y además simplificar sistemas burocráticos de compras de insumos, de equipos médicos, porque con la simplificación, con la innovación, usted va a detectar claramente dónde están los lugares de corrupción. ¿Qué sanciones pusiera usted, señor Lasso? ¿Qué castigo daría a los corruptos? ¿Y eliminaría el CERCOP? ¿Cambiaría usted estas formas? La mayor sanción posible, y aquellos que en esta pandemia le han robado los escasos recursos para la salud de los ecuatorianos, merecen pena de prisión perpetua, de por vida, porque no hay razón que justifique en ningún caso la corrupción. Pero en este es robarle la vida, el derecho a la vida de algunos ecuatorianos. Señor Lasso, 7 empresas públicas serán eliminadas, entre ellas Ferrocarriles, Correo y TAME. ¿Es una medida acertada? ¿Qué sería? ¿Qué haría usted? Bueno, son medidas acertadas, pero no son las únicas. Debería avanzarse con mayor agresividad. Por ejemplo, ¿qué hace el Estado ecuatoriano con la empresa Sucre? La empresa de seguro Sucre, que ha sido un foco de corrupción, de lo cual se está investigando ya en el sistema judicial en los Estados Unidos. Esa compañía de seguro Sucre tiene que ser liquidada para que exista un sistema amplio, competitivo, transparente para la contratación de seguros del Estado. A nadie se le ocurre poner todos los huevos en la misma canasta. A nadie se le ocurre, solo a Correa, solo al morenismo se les ocurre tener una compañía de seguros con la que contratan todos los seguros del Estado, sin preocuparse de que verdaderamente Seguro Sucre haya reasegurado esos riesgos, porque el capital que tiene definitivamente no le alcanza para cubrir los riesgos que ha asumido. Por lo tanto, ahí tiene usted un ejemplo de otra empresa que liquidaría y hay otras que vendería. ¿Qué hace el gobierno siendo propietario de un banco? Puede vender el Banco del Pacífico, puede obtener recursos que sean utilizados en esta pandemia y así muchos otros ejemplos más. Me parece que se quedan cortos porque no tienen un plan concreto, completo para solucionar los problemas de la economía ecuatoriana. Señor Lasso, le voy a hacer una pregunta. Usted es un banquero muy conocido, un banquero que ha trabajado fuerte, un banquero que a lo largo de su vida se ha fajado. Hoy estamos en crisis, no solamente la crisis sanitaria, la clase media está en crisis. No hay dinero, no hay liquidez. El presidente de la República ha indicado que 150,000 empleos pues ya se han perdido, quizás sean más de que a pronto. ¿Cómo los bancos, cómo usted siendo un banquero, van a ser solidarios con la cantidad de deudas que se van a quedar pendientes? ¿Qué plantea la banca y qué plantearía usted siendo un banquero exitoso? Mire, yo he vivido por lo menos 5 crisis a lo largo de mi vida, de mis 50 años de vida profesional. Y lo que tiene que hacer un banquero es con empatía, caso a caso, conversando con su cliente y encontrando la salida de su cliente, porque a ningún banco le conviene que se hunda un cliente, que se hunda un sector de la economía. Así que yo confío que los banqueros actualmente trabajen con sensatez, apoyen al pequeño, al mediano empresario, apoyen al microempresario para poder volver a permitirle reincorporarse a la actividad productiva. Yo creo que estos pequeños, medianos y microempresarios deberían de recibir créditos por un monto equivalente mínimo a 3 meses de las ventas de sus empresas, porque han estado parados marzo, abril y mayo. Si usted los apoya con un crédito de al menos el equivalente a 3 meses de venta, le está dando un respiro, una posibilidad de que puedan reincorporarse a la actividad productiva, y eso es lo que yo haría con todos los clientes del Ecuador, hablando cara a cara, uno a uno, y también trabajaría
con las personas, padres de familia que tienen su tarjeta de crédito, que tienen su crédito que les permitió comprar un vehículo, la hipoteca de una casa. Mire, tengo mucha experiencia respecto de crisis en ese campo, pero también tengo mucha confianza en un sector bancario manejado por gente sensata que va a hacer lo mismo que en el pasado hizo la banca, tratando de apoyar la salida de todos sus clientes. Señor Lasso, ¿está de acuerdo con la reducción del trabajo que ha planteado el gobierno de 8 horas a 6 horas? ¿Usted cree que es útil, que es real esta reducción que ayuda al país en este momento de crisis? Son medidas duras consecuencia de haber administrado mal el Ecuador en los últimos 13 años. Son medidas duras consecuencia de que, claro, cuando el precio del petróleo estuvo alto, pues gastaban y gastaban. Cuando habían fondos de reserva, se los gastaron todos. Y cuando ya no tenían más dinero, empezaron a aumentar impuestos tras impuestos en no menos de 25 reformas tributarias en los últimos 14 años. Apelaron a la deuda hasta que ya llegamos a un tope, cerca de 65.000 millones de deuda pública, lo cual es inmanejable para el país, porque no cabe duda que este o cualquier futuro gobierno va a tener que encarar una reestructuración profunda de la deuda pública, no solo de la deuda externa, para poder lograr plazos y condiciones que eviten un sacrificio exagerado en los presupuestos de salud y de educación, especialmente de salud, porque luego de esta pandemia vemos que prácticamente el Ecuador tiene un muy débil sistema de salud. Habrá que invertir en una reforma profunda del sistema de salud que implique, por un lado, trasladar responsabilidades a los municipios y, por otro lado, invertir en hospitales en pequeños y medianos cantones del Ecuador para evitar este tránsito del campo a las grandes ciudades en busca de salud. Yo creo que ahí hay una tarea muy grande que queda pendiente y que se ha evidenciado con esta crisis sanitaria. ¿Estamos en default? No, no estamos en default, porque de lo que tengo entendido, y espero que nos hayan dicho la verdad, lo que el gobierno ha planteado es un aplazamiento en el pago de intereses hasta sentarse con los acreedores y encontrar una solución que le convenga a ellos, pero también al Ecuador, que necesita hoy no solamente de los acreedores de la deuda externa, sino también acreedores del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial. Déjeme decirle algo, como ecuatoriano, como ciudadano de América Latina, me parece que los organismos multilaterales de crédito han perdido liderazgo en este momento, se están demorando en actuar con líneas de crédito por mayor cantidad de montos, por mayores plazos, para atender no solamente la emergencia sanitaria, sino la emergencia económica, especialmente de la pequeña y mediana empresa. No lo están haciendo con ningún país del mundo y se les está reclamando que, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos y en Europa, ahí sí actuaron con mucha agilidad. Pero ahora no lo están haciendo y debemos elevar la voz. Yo he hablado con algunos amigos míos en el exterior que han sido expresidentes en sus países para pedirles que elevemos la voz por América Latina, elevemos la voz por países pequeños como Ecuador, pobres como Ecuador y con una debilidad en su sistema sanitario. Tenemos que elevar la voz, que el mundo nos escuche y que por favor atiendan las necesidades urgentes que tiene Ecuador. No nos vengan con el cuento que como Colombia fue un buen alumno en el Fondo Monetario, a él le dan 11.000 millones de dólares. Y como Ecuador dicen que ha sido un mal alumno, le dan apenas 600 millones. No, señor. Cuando hay un terremoto, cuando la escuela se viene abajo, el profesor no anda diciendo dónde están los buenos alumnos para salvarlos y dónde están los malos alumnos para dejar que se queden hundidos debajo de los escombros de un terremoto. Pero no será, señor Lasso, que salva a todos. Claro, pero en ese punto no será también que las relaciones a lo largo de estos tantos años no fueron de las mejores, y ahí está el problema.
Bueno, parte es el problema. Ciertamente que sí, pero eso es el pasado. Hoy es el presente. Tenemos una pandemia y al gobierno del Ecuador le ha faltado liderazgo para poder reclamar con voz alta y firme para que los organismos internacionales den respuestas mucho más urgentes en esta emergencia. Señor Lasso, los movimientos sociales no están de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente de la República y amenazan nuevamente salir a las calles. ¿Es el momento para hacer esto? ¿Qué opina? Me parece que en democracia estos temas deben de ser resueltos por mecanismos democráticos. Y el mecanismo democrático es el diálogo. El diálogo. Hay que aceptar que a alguien no le puede gustar las medidas que ha adoptado el gobierno. Y muchas de ellas a mí tampoco me gustan, pero creo que el camino es el diálogo, porque si escogemos las calles estamos generando un caos. Por un lado sanitario y por otro lado creo que si a alguien se le ocurre permitir la infiltración de anarquistas como los de octubre del año pasado, pues bueno, aquí realmente el gran problema del Ecuador no es la pandemia. Entonces son 4 o 5 anarquistas que quieren crear el caos en el Ecuador. Señor Lasso, vamos de lleno a eso mismo. ¿Qué espera del veto del presidente de la República, hablando de estas leyes que se han formulado? Espero que acierte y no se equivoque, porque pienso que la Asamblea Nacional ha hecho un sacrificio muy grande y ha actuado con profundo sentido de responsabilidad. Ojalá acierte, no se equivoque y las leyes como las de finanzas públicas, que tienen una serie de conceptos, de reglas macrofiscales que nunca debió haber abandonado el Ecuador, pero que durante 13 años aquí hubo farra, fiesta y orgía con todos los fondos públicos. Ahora, en época de crisis, toca poner orden. Pues bueno, habrá que poner orden, pero también tenemos que decirle claro a los ciudadanos ecuatorianos, necesitamos un gobierno del cambio en el próximo año. No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas ni del correísmo ni del morenismo, porque eso es dar una mirada al pasado. Tenemos que dar una mirada al futuro, conectarnos con el futuro, pensar con esperanza, con fe, que el Ecuador tiene salida y tiene salida dándole respuesta a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Señor Lasso, hablando de eso, las elecciones, ¿está de acuerdo con los sistemas que están proponiendo? Presencial, electrónico, a distancia, el voto. ¿A usted le da tranquilidad estas propuestas? Le voy a ser absolutamente sincero. Lo que menos he tenido es tiempo para atender las declaraciones del Consejo Nacional Electoral. Créame, he estado dedicado con un grupo de amigos a trabajar en salvar vidas los últimos 48 días, trabajando sábados, domingos, reuniéndonos a través de Zoom, de esta misma herramienta que permite esta entrevista, reuniéndonos 2, 3 veces al día, 4 veces al día y con sinceridad. Estoy dedicado a salvar vidas, que hoy es un objetivo prioritario en el Ecuador, enviando equipos, insumos, medicina. Estamos enviando esta semana 100,000 tratamientos para el coronavirus, para aquellos pacientes que requieren hospitalización y bajo prescripción médica. 100,000 tratamientos. Desde el día de hoy empezamos a repartir 100,000 mascarillas N95 y estamos por recibir todavía 4,000 respiradores de un solo uso. Compramos 5,000, hemos distribuido 1,000 y estamos esperando 4,000 más. Y así una serie de equipos médicos que los estamos comprando y donando a los hospitales. Y déjeme decirle algo, que lamentablemente nos hemos topado en ciertos hospitales, siendo la excepción, no la generalidad. Algunos no han querido ni la donación porque esa donación les daña el negocio de las compras públicas para determinados funcionarios de los hospitales. Pero hemos hablado con las autoridades y el ministro de Salud Pública, el doctor Ceballos, ha puesto en orden las cosas y gracias a su intervención, esos hospitales renuentes a recibir donaciones las han recibido, están utilizando los equipos para salvar vidas y seguiré dedicado a este objetivo porque es fundamental salvar la vida, porque si fallece penosamente alguien,
fallece un padre de familia, fallece una madre de familia y eso debilita a la familia ecuatoriana, quiebra los hogares. Por eso nosotros nos pusimos como meta salvar vidas desde el Carchi al Macará, desde Galápagos hasta Tiguinza, y estamos llegando a la mayoría de cantones del Ecuador. Esperamos llegar al 100%, a los 221 cantones del Ecuador. Nos faltan al momento cerca de 81 cantones por llegar y esperamos llegar con las medicinas. Vamos ya a llegar al 100% de hospitales del país. El número supera los 600. Pero sin duda, señor Lazo, yo creo que el trabajo que se realiza en beneficio de los más necesitados, que ahora es mucha la población del Ecuador, es absolutamente válido. Y es el momento, yo lo he dicho acá en este noticiero y varias veces, de entrar a un sistema de cooperativismo, de ser cooperantes unos a otros y no estar viendo las necesidades de uno, sino las de general. Así que eso es un trabajo, sin duda, que la población es necesaria, más aún los que podemos aupar en esto. Señor Lazo, ¿cómo reactivamos la producción? ¿Es tiempo ya de quitar la cuarentena? ¿Qué opina? Tenemos que salvar el empleo. Es la siguiente tarea, sin duda alguna. Y salvar la producción es teniendo un diálogo empático entre los sectores productivos, el sistema bancario y el propio gobierno. Creo que ya sobre ese tema hemos hablado bastante, pero vea usted, en Colombia, el propio gobierno de Colombia subsidia el empleo. Ejemplo, si hay 10 personas en una empresa y el empresario no aguanta y quiere despedir a 7 y quedarse con 3, el gobierno colombiano le dice, un momentito, ahí que se queden los 7, yo pago el sueldo de los 7 durante 3 meses, el equivalente a 3 meses que han estado paradas las empresas. Nosotros no proponemos eso en el Ecuador porque el correísmo se llevó todos los fondos de reserva del Ecuador. No hay billetes, Moreno no ha podido manejar bien la economía, no se le puede pedir y este país no tiene moneda propia. Son realidades distintas, pero yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo mayor con liderazgo frente a los organismos multilaterales y a través de la Corporación Financiera Nacional ayudar a la pequeña, a la mediana, a la pequeña empresa, al microempresario para que vuelva a tener recursos para reactivar su actividad productiva. La suma de esas actividades permitirá reactivar la producción, reactivar la economía. Y yo le quiero decir a todos, especialmente a los jóvenes, vamos a tener que actuar con creatividad tras la pandemia, porque la economía del mundo es como un Lego, ese juego de los niños, está por armarse nuevamente y en ese nuevo armado aparecerán muchas oportunidades para países como Ecuador, sobre todo en una economía digital, con innovación y con creatividad. Los jóvenes ecuatorianos pueden, yo diría, en los buenos términos, asumir un desafío y hasta comerse al mundo, porque van a haber oportunidades que previo al coronavirus no existían porque todos estábamos cómodos en una realidad que después del coronavirus pues ha cambiado. Señor Lazo, para finalizar, ¿cómo está la familia, la salud también? Muy bien, muchas gracias. Mi familia muy bien. Lastimosamente en mi familia grande perdimos a nuestro hermano mayor y bueno, eso produce mucho dolor y sobre todo un dolor que lo hace a uno comprender las tragedias de no haber podido acompañar a un ser querido hasta su última morada. Hemos debido ver el entierro de mi hermano a través de un video y consolarnos simplemente con ver su video. Es duro y eso me hace aún más comprender lo que han sufrido muchas familias ecuatorianas, especialmente en Guayaquil. Y por eso mi compromiso de corazón para salvar vidas y poder colaborar con todos los ecuatorianos que necesitan un apoyo, que necesitan un medicamento, que necesitan una mascarilla, que necesita que los médicos estén protegidos con ropa de biodiversidad, con gafas protectoras, con visores protectores para no contagiarse y cuando lleguen a su casa tampoco contagiar a su familia. Esto ha sido realmente duro para todo el mundo, pero ha sido particularmente duro para el Ecuador. Es nuestra patria, aquí vivimos, aquí vamos a morir y por esta patria vamos a luchar.
Vamos a luchar en el campo en que nos ponga la vida, porque esa es la obligación y el compromiso con el Ecuador. Reciba nuestro abrazo por el ofrecimiento de su hermano, señor Lazo. Muchas gracias. Familia igual, mandarle un abrazo, que el día sea bueno y gracias por comentarnos todo lo que hemos hablado, que ha sido bastante extenso. Gracias a Guillermo Lazo, el líder del movimiento, he estado acá en Televicentro. Una breve pausa, ya venimos. Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV. Les contamos, el Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral recomienda al Gobierno Nacional y las autoridades correspondientes analizar la aplicación de semaforización en los cantones, según un estudio que ha realizado este organismo de la sociedad civil. Esto podría generar un rebrote del COVID-19. A la fecha suman 7 informes presentados por el Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral del Estado, organismo de la sociedad civil, que en sus últimos análisis estratégicos efectuó recomendaciones a los poderes del Estado en relación a la emergencia sanitaria del COVID-19. El primero relacionado al tema de la crisis psicosocial. Por otro lado, cómo tiene que ser manejado el tema de la crisis sanitaria. Y un tercer elemento, ¿cuál es el problema de que se está generando en el país un estallido social? Mario Pazmiño es quien preside el observatorio. Espera que los componentes presentados sirvan de herramientas para que el presidente de la República, Lenín Moreno, y el Consejo de Seguridad Pública del Estado tomen decisiones. Estamos alertándole al gobierno nacional que ese tipo de semaforización que se está realizando en los diferentes cantones puede generar un rebrote en esta emergencia sanitaria. Necesitamos trabajar, correcto, para mejorar la situación de estabilidad económica, pero eso va a implicar indudablemente una escalada de contagios a nivel nacional. Además, se dé mayor atención a las personas que se han quedado desempleadas. No tienen fuentes de trabajo gran parte de la población. Eso genera un impacto social y psicosocial en la colectividad, y esto puede verse reflejado también, a su vez, en acciones de violencia. Pazmiño sugiere literalmente no quitarle el ojo a los opositores políticos. Que es necesario y prioritario que el Centro de Inteligencia Estratégico comience a trabajar determinando riesgos y amenazas para la estabilidad del Estado ecuatoriano. Informó Héctor Romero.